Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también, Escorpio, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Escorpio, dirá Richard, ¿y por qué una lectura bonus para nosotros? Porque no acostumbraba a hacer lo que es una lectura bonus, ¿vale? Para ustedes porque no están lo que es puntero en mi canal y las lecturas bonus son para los signos que están punteros, ¿vale? Entonces, yo hago esta lectura, cariño, porque ayer en tu lectura de Escorpio, cuando recién estaba empezando para grabar, inclusive son partes que yo le edito, ¿vale? Yo los corto cuando me estoy arreglando, cuando estoy de repente abriendo mi caramelo, etcétera, etcétera. Pero justo en esos primeros segundos que yo me quedé sorprendido, les juro, por lo más sagrado, pude ver, y muchos ya lo han visto porque lo recomendé que visitaran lo que es el canal, justo los primeros segundos, ¿vale? Es empezar el video y se ve unas alitas que flotan, unas alas transparentes son, transparentes que flotan y es como si se adhiera, es como si se introduciera lo que es dentro de mi pecho, ¿vale? Y eso fue, solamente fue eso. Pero es que eso no es normal, porque si hubiera sido lo que es un insecto sería diferente. Eran unas alitas transparentes, ¿vale? Transparentes. Y cuando se presenta este tipo de señales es energía, son ángeles que están ahí. Entonces dije, si he visto esto, si ha salido esto en este video, que es algo que no es normal, es porque debe haber algún tipo de mensaje espiritual para vosotros. Entonces por eso que estoy aquí, Escorpio, haciendo lo que es esta lectura bonus. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles para vosotros con mucha fe. Quizás de repente va a salir algún tipo de mensaje de tu ex, de la persona de tu interés, pero yo siento que este mensaje es más espiritual, más para que tú evoluciones. De repente un mensaje también de alguna persona que no está en este plano terrenal. Vamos a ver qué nos dicen, ¿vale? Yo voy a tratar de sacar todos los mensajes que sea posible en la parte espiritual. Nos están diciendo, escucha, paciencia, el arcángel Jofiel. Tus sueños florecen más rápidamente que tu capacidad para realizarlos, sin embargo necesitan tus cuidados y tu paciencia. Me están diciendo, mi querido Escorpio, y siento un Géminis, puede ser que le he mencionado sin querer, que todo lo que tú quieres se va a concretar, tanto lo que es en la parte material como también lo que es en la parte de los sentimientos. De repente situaciones en las cuales tú deseas que esta persona se arrepienta, que esta persona te pida perdón. Ya anteriormente en la lectura de la semana pasada, que inclusive fui criticado, porque yo veo los comentarios, ya te había dicho de que hay una persona que en sus últimos alientos de vida te quiere pedir perdón. Una persona que simplemente puede ser que ha hecho algo en tu contra y esta persona tiene esa necesidad de que tú lo perdones, cariño. Y cuando tú perdonas, cuando tú sueltas toda la parte negativa, aunque a lo mejor ni se merezca tu perdón, te liberas. Y al liberarte, te vienen cosas maravillosas para ti. Por eso nos dicen, tienes que tener paciencia porque todo se va a calmar en tu vida, tienes que tener paciencia porque va a llegar la bendición en tu vida, va a florecer. Hay un cambio, hay un regalo divino que Dios el universo te quiere dar, que tus guías te quieren dar, pero también yo puedo canalizar y siento que me dicen, tienes que liberarte, tienes que soltar, tienes que renacer, tienes que volar, volar. Tienes que soltar algo que a lo mejor te estás aferrando con uñas y con dientes, a que esta persona cambie, a que las cosas mejoren. Cuando tu intuición te dice o tu ángel interno te dice, tienes que empezar a cambiar, tienes que soltar. Tienes que invertir tiempo en lo que realmente vale la pena, no en situaciones que lo único que hacen es amargarte y desviarte de tu propósito de vida. Y esto implica también que, de repente, el perdonar o simplemente olvidar sucesos muy impactantes que tú hayas tenido. Yo sé que es difícil, Escorpio. Yo sé que me dirás, Richard, lo que me hizo él, lo que me hizo ella,
Es imposible que yo lo pueda olvidar. Pero es que ahora tus guías te lo están pidiendo, cariño. ¿Por qué te lo están pidiendo? Para que te puedan entregar un regalo divino. Entonces, ¿de qué sirve de que tú vivas con ese rencor, con ese dolor? Yo no justifico a la otra persona, ¿vale? No lo justifico. Pero eres tú quien se está haciendo un daño, eres tú quien simplemente se está apuñalando, se está destruyendo. Siento que muchos de vosotros de repente son mal juzgados, siento que muchos de vosotros a lo mejor aparentan ante la sociedad, ante los demás, ser personas con carácter, son personas como que siempre ponen una barrera, y es porque te estás protegiendo, te estás cuidando. Últimamente de repente tú, Escorpio, estás recibiendo señales o estás viendo cosas. Últimamente de repente tú, como que la mano de Dios, como que la parte espiritual te está entregando ya mensajes. Entonces, Dios, el universo, tiene un plan para ti. Tiene algo que está conspirando lo que es a tu favor. Pero mientras que tú no sueltes la parte negativa, ese regalo divino, porque es luz, prácticamente no te lo van a dar. Entonces, yo te pido, por favor, que aceptes tu felicidad, que aceptes ese regalo, que sueltes. Justo te estoy hablando de esto, cariño, y yo tengo lo que es como un bosquecito, ¿vale? Mi ventana. Veo lo que es un pájaro, no es un cuervo, ¿vale? Pero es un pájaro negro. Un pájaro negro que está mirando para la ventana. Yo creo que con esto, ¡wow! Y encima apareció lo que es una paloma. Los dos se juntaron. Justo te estoy diciendo esto y te lo juro por lo más sagrado que tengo, ¿vale? Yo no quiero ganar rating, yo no quiero ganar lo que es de repente. Y el pajarito, el pájaro negro, que no es un cuervo, se ha tirado de cabeza a lo que es al suelo. Y se ha quedado lo que es la paloma ahí observando. Es lo que estoy viendo ahora actualmente, lo que es en este jardín que tengo. Un día voy a hacer un video o en Instagram sígame, yo siempre lo cuelgo y lo van a ver. Y ahora se juntó otra paloma. ¡Qué fuerte! Yo no quiero ganar, yo con vosotros no soy puntero, Escorpio, ¿vale? Siento un Géminis, siento un Libra. Yo con ustedes no soy puntero, yo soy consciente, ¿vale? A mí me es más rentable hacer videos de Virgo, de Géminis o de Cáncer, porque sé que lo van a ver y yo vivo de esto. Pero ahora yo hago un video bonus para ustedes porque tengo esa necesidad de entregarte esto. Yo me guío mucho también por las señales de la naturaleza. Yo lo que he podido ver ahora con esto, lo que yo interpreto, justo te hago esta lectura con estos dos pájaros. El mal, que es el pájaro negro, estaba prácticamente cubriendo tu vida o está cubriendo tu vida, ya sea de repente por los rencores, ya sea de repente por las amarguras o porque alguien te ha hecho daño también, ¿vale? Que alguien ha influido mediante los trabajos. Pero veo que cuando se acercó lo que es esta paloma, que yo lo represento por el Espíritu Santo, que al fin y al cabo ambos son energías. La nota es, o el punto es, cómo tú trabajas estas energías, ¿vale? Entonces, esta energía negativa, al saltar este pájaro lo que es al vacío, porque ha saltado al vacío, nos están diciendo de que prácticamente desaparece. Quiere salir. Es consciente de que la mano de Dios ha dicho, ya ha llegado el momento de que tú, la parte negativa, te retires del alma, del espíritu, de la vida de Escorpio. ¿Para qué? Para que las cosas puedan fluir bien. Siento que hay una liberación, cariño. Siento que hay una liberación para ti. O siento que simplemente la persona que a lo mejor estaba haciéndote mal todo este tiempo, que estaba de repente yendo en tu contra, se va a alejar, se va a apartar de tu vida. Se va, cariño, ¿vale? Sea de repente tu ex que no te deja en paz, sea de repente tu suegra, sea de repente una mujer o un hombre que simplemente te agarró manía porque le salió, ¿vale? Porque hay esta energía. ¿Por qué se va? Porque la mano de Dios está diciendo, quiero que dejes en paz a Escorpio. Siento un Libra, ¿vale? Siento un Libra muy fuerte, le soy sincero. Muy fuerte siento un Libra y siento también lo que es un Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Te voy a sacar otro mensaje de el otro mazo, de los ángeles. Luego vamos a ver también con el tarot. Pero es muy importante esta lectura bonus. Espero que muchos de vosotros puedan verlo. Ya no es cuestión de ex, ya no es cuestión si volverá, no volverá.
es cuestión de tu crecimiento. Todas las cartas me están saliendo volando, ¿vale? Quieren decir que está aquí la energía. Rey de aire, brillante, imparcial, profesional y diplomático. Libera el fondo de tu pensamiento con confianza. Solicita el consejo de un profesional. Busca un equilibrio entre las dimensiones materiales y afectivas. Puede ser que muchos de vosotros también, de repente los problemas que has tenido o los problemas que tú estás teniendo, puede ser también lo que es en la parte material. Hay un grupo de ustedes que está teniendo conflictos con la pareja, con un familiar, con un amigo, etcétera, etcétera, que está vinculado con la parte material. A lo mejor de repente alguno esté lo que es en juicios y otro grupo de repente dentro del trabajo, del proyecto, del negocio. Siento que a ti te afecta esto, siento que a ti esto simplemente te está consumiendo. No te digo que renuncies a lo que tú crees que es tuyo, ¿vale? No te digo, no. Vosotros tienen que ver que si esto es tuyo, tienes que luchar, ¿vale? Pero también tienes que hacer un balance si este punto de tu vida o este bloqueo que tú estás teniendo, vale la pena continuar así, de repente por no perder, quizás como ejemplo, tú estás luchando por 100 euros y no te quieren dar lo que es los 100 euros, te dicen te voy a dar 95 euros. Pero tú dices, yo quiero los 100 porque yo no voy a perder 5 euros. Entonces, ¿vale la pena de repente seguir luchando por migajas y que tu vida, lo que es en la parte sentimental, o que tu vida, lo que es en los sentimientos, tu amor propio, que tú de repente estás constantemente amargado o amargada? ¿O tendrías que de repente soltar esa migaja o soltar esa situación que te hace daño para que puedas continuar? Porque a ti te va a llegar algo maravilloso, cariño. Ya lo estoy viendo con los ángeles, con los arcángeles. Pero puede ser que hay un grupo de ustedes que se está aferrando por migajas. Migajas que puede estar vinculado a lo que es en la parte monetaria, como también de repente lo que es migajas de sentimientos. Entonces yo te vuelvo a decir, ¿vale la pena que tú continúes de repente perdiendo tanto tiempo de tu vida por migajas? ¿Vale la pena que estés amargado, amargada por migajas? Puede ser que a lo mejor de repente toda esta situación también te lleva a que tú te descuides de los hijos, de la familia, de tu entorno. Haz un equilibrio, haz un balance. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? Vamos a seguir. Las cartas guía lo dejo aquí. Vamos a ver qué nos dicen ahora lo que es el tarot elemental. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental. Siento que alguien me dice, lo susurro a los oídos, dile que yo estoy aquí. Si has sentido algún susurro, dile que estoy aquí. Wow, todas las cartas contigo, cariño, es que se rompen, salen. Es como si quieren entregar ya. Tenemos aquí la carta del Rey de Copas. Tenemos la carta también del Rey de Oros, de Espadas, perdón. La carta del As de Espadas. Y tenemos también la carta del Caballero de Espadas, ¿vale? Yo lo que estoy viendo aquí con estas cartas, fíjate muy bien, entre este personaje y este personaje tiene algún tipo de rivalidad contigo, ¿vale? Luego te voy a explicar las otras dos cartas. Yo lo que veo, muchos de vosotros de repente estaban en una relación y esto quizás pasó hace una temporada atrás, o es una relación nueva que tú estás viviendo actualmente, o anteriormente tú tenías una historia. Tranquilamente existe una persona para un grupo de ustedes, luego te voy a dar más información, la cual los padres o una persona con poder, o si de repente ellos vivían dentro de esa casa, la cual han influido ¿para qué? Para que tú te alejes, para que tú te apartes de esta persona, ¿vale? Porque yo veo que es como una rivalidad. Yo veo que es como una rivalidad. Hay otro grupo de ustedes que también han sentido que han encontrado lo que es a su alma gemela o a su llama gemela. Una conexión muy importante, una conexión maravillosa, pero siento que a lo mejor de repente esta persona, aunque vosotros en algún momento han comentado el tema de las almas gemelas o llamas gemelas, de que es una conexión muy especial, siento que hay un grupo para vosotros que se pone en lo que es una coraza.
se protegen, como que no termina de expresarse lo que es al 100% o no renuncia a situaciones por la relación que tienen ustedes dos. Veo que es una persona que también de repente puede ser algo vengativo o algo vengativa. A pesar que a lo mejor de repente el problema son ellos o ellas, veo que ellos o ellas, si tú no le das lo que ellos están buscando, ya sea lo que es sentimiento, ya sea lo que es atención o lo que es en la parte íntima, estas personas como que son muy vengativas, muy vengativos, ¿vale? Es como diciendo, perfecto, tú eres mío o mía y no vas a ser de nadie más. Es así. En algún momento siento que muchos de vosotros de repente han hecho lo que es un paréntesis, has renunciado a ellos o a ellas, pero siento que ellos de repente manipulan todo para que vosotros dos vuelvan a tener otra vez el encuentro. Entonces aquí yo lo que estoy viendo son dos historias. Por una parte nos dicen, las cosas marchaban bien con tu nuevo amor, con tu nueva historia, puede ser que estés pasando o ya le has pasado esto, pero ya sea la madre o el padre o un familiar muy cercano, fue el causante. ¿Para qué? Para que las cosas se pusieran en contra de la relación entre ustedes dos. Entre vosotros dos había oportunidad, había sentimientos, había futuro, pero lamentablemente existió una persona mayor, que puede ser alguien muy cercano, que no le interesa de repente lo que le pase, simplemente quiere tenerlo cerca, que ha influido. Y el otro punto que te digo, hay una persona que te dice que te ama, que te quiere, que está por ti, pero esta persona no termina de soltar lo que tiene y cada vez que tú te quieres alejar, te amenaza o te hace la vida de cuadritos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, te voy a dar signos. Ya te están dando señales, cariño, que el gran amor de tu vida se destruyó por magia, por una persona mayor, una persona cercana, y que también tendrías que liberarte ya de alguien que no quiere sacarse esa armadura, de esa persona que te quiere a su lado, pero no como una relación normal. Acuario, me sale lo que es Escorpio, Leo, me sale lo que es Tauro, Aries, uno más, y me sale lo que es un Libra. Muy bien, te lo enseño. Signos con los cuales vosotros están lidiando, signos con los cuales de repente es de la persona que te está haciendo algún tipo de daño o algo por el estilo, ¿vale? Vamos a ver ahora, voy a recoger estas cartitas, voy a cambiar de mazo. A ver, ¿qué nos quieren decir el tarot? Vidente de luz para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, ¿qué nos quieren decir el tarot? Vidente de luz. Tú tienes que estar muy receptivo, muy receptiva, escuchando los mensajes, porque te están enviando señales por todos lados, mi querido Escorpio. Sagitario, siento Sagitario. La carta del 4 de oros, la carta del juicio, y tenemos también aquí la carta del 5 de copas. Puede ser que a lo mejor de repente estás atrapada en una relación o en una situación que puede estar vinculado también lo que es en la parte monetaria o quizás también lo que es en la parte de los sentimientos. Estás pidiendo un cambio, estás rogando que las cosas cambien o ver una señal también. Porque veo que llevas muchos tiempos, muchos momentos en la cual tú te pones a orar, en la cual tú te pones a rezar. Necesito por favor una oportunidad. Siento que esta situación tengo que soltar, porque aquí me dicen, mira, tienes que soltar. Por eso te digo, por eso que el mensaje que te entregué con los guías, vale la pena aferrarse a una situación que tú sabes que no es la correcta, porque yo veo que tú pides señales, Escorpio. Yo veo que tú pides de corazón. Quizás por eso ha aparecido la señal del ángel. Tú estás pidiendo respuestas, tú estás pidiendo. Veo que muchas veces sientes que fracasas, veo que muchas veces sientes que el mundo se te apaga, se te desmorona. Sientes que a lo mejor de repente me dice, Richard, vuelve, me hace sentir bien, luego desaparece, luego se va. Creo que muchos de ustedes inclusive están atrapados de repente por cosas materiales, por el trabajo, o tú y tu pareja de repente tienen algún tipo de bien o están luchando quizás
ya sea por manutención, ya sea por casa, etcétera, etcétera, ¿vale? En algún momento ellos o ellas tratan de convencerte de que todo está bien, pero tú sabes que no es así. Tenemos la carta del 8 de copas que me vuelve a reafirmar. Ha llegado el momento que aunque duela, que aunque cueste, simplemente te liberes y vayas en busca de tu claridad. Mira, el sol al final. Y vayas en busca de tu claridad. Siento que te estás aferrando a una cosa o a alguien que te causa mucho dolor, que te causa mucho estrés, que te da tristeza, mucha tristeza, que a veces de repente tienes energía, que a veces de repente te sientes viva, te sientes vivo, pero luego como que reaccionas a tu realidad. Y es porque te cuesta soltar una situación, Escorpio, ¿vale? Me vienen muchos signos, ¿vale? Me vienen demasiados signos, no sé por qué. Vamos a continuar. La carta me está diciendo, quizás de repente inclusive vas a tener que renunciar, quizás a bienes, quizás a trabajo o a otras situaciones. Es así, aunque tú creas que a lo mejor de repente todo está perdido, aunque tú creas que a lo mejor, me dice Richard, ¿cómo voy a renunciar a ese trabajo? ¿Cómo voy a renunciar de repente a este ingreso de dinero? Dios el universo te va a dar recompensa, mira, te va a dar recompensa, cariño. Siento que me dice, siento una energía que me está diciendo, dile que estoy aquí, dile que le he visto llorar, he sentido sus lágrimas, sí, me habla de un cuadro, me habla de un cuaderno, de un cajón. He visto lo que es como una estantería, o puede ser que a lo mejor, no sé si vosotros tienen en casa, que son como reposteros donde guardan de repente objetos de recuerdo, ¿vale? Quizás de repente, yo qué sé, dentro, algunos lo llaman vitrina, creo, ¿no? Es como un mueble, pero dentro guardas de repente objetos de recuerdo. En ese lugar donde hay, creo que en ese punto se centra lo que es la energía de una persona que no está en este plano, que te dice, yo siempre estoy observando, yo siempre estoy viendo. Siento que esta persona es luz, cariño. Siento que esta persona pasó lo que es a un ángel, se ha hecho lo que es una energía pura. Están bien. Me dicen que están bien. Me dicen que no sufras. Qué fuerte el tiempo. Antes de decirte esto, yo lo había visto que estaba en 20,28 y he vuelto a mirar lo que es el reloj y es como si hubiera habido un alto en el tiempo. Porque tengo yo un cronómetro al lado, ¿vale? Para no hacer más de una hora. Qué fuerte, vamos a ver. El número 20 y el número 28 tiene que ver algo contigo, ¿vale? El número 20 y el número 28 tiene que ver algo. Una sincronización, o a lo mejor de repente tú justo cuando lo estás viendo es el segundo 20, el minuto 20, o es las 20 horas que son las 8 de la tarde, o 8, sí, las 20 horas aquí en Europa son las 8 de la tarde, 8 p.m., puede ser, ¿vale? El número 20 y el número 28, o sumado los dos, las 10 también puede dar. Tú juegas con esos números, pero influye mucho. A ver, esta carta, consejo. Escucha lo que te dice el consejo de los arcángeles. El arcángel Azrael, tú eres un consejero innato y son muchos los que aprovechan las recomendaciones y el consuelo que los aportas, ¿vale? Son las energías que me quedo trabado. Yo lo que estoy viendo, cariño, que para ti va a ver lo que es un avance, para ti va a ver lo que es evolución. Si tú te fijas, tú estás aquí, yo estoy viendo que para ustedes está despertando lo que es el don de la inteligencia, el don de la sabiduría, de la intuición. ¿Por qué? Quizás me dice Richard, yo nunca he sido de estas personas que cree lo que es en la intuición. Hay un ángel, hay una persona, sea hombre o mujer, que te está dando toda esa sabiduría, todo ese mensaje. Fíjate bien, hay un ángel aquí, cariño. Por eso que tú últimamente estás recibiendo muchos consejos, tú últimamente estás sintiendo mensajes, señales, estás viendo de repente inclusive personas que ya no están en este plano terrenal. Es como una esponja de sabiduría. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora, te voy a dar lo que es iniciales. A ver. Vamos a ver.
Dile que estoy en sus sueños. La palabra, dile que estoy en sus sueños. Puede ser que está soñando esta persona. La letra P, la letra E, la letra I, la letra L, la letra C, la letra Y y un avión me sale. O has hecho un vuelo, has hecho un viaje, o vas a hacer un viaje, o hay una persona que viene también. Lo que es en cuestión de sueños, cuando vosotros sueñan de repente un avión que parte, nos hablan de que una persona se va de este plano terrenal, ¿vale? Y si el avión de repente se estrella, nos hablan que la partida como que no es muy grata, accidentes o algo. En este caso tú tienes que ver tus sueños. Tú tienes que ver qué tipo de sueño te revela Dios, el universo. ¿Qué tipo de sueño te revela ese ser querido? Creo que te quiere advertir de algo, siento yo. Cuando tú sueñes a un ser querido que ya no está en este plano terrenal, nos están diciendo que esa persona te está advirtiendo de un suceso o un acontecimiento que viene a futuro. La letra F, ¿vale? Si estamos aquí es porque hay un mensaje en especial. Hay un mensaje en especial. Entonces, es muy importante que mires toda la lectura. ¿Por qué te digo? Porque entonces quizás en el punto en el cual tú cambias de tiempo, puede ser que ahí esté el mensaje que tú estás buscando, cariño. Vamos a ver. El oráculo. Vamos a ver qué nos dice en el oráculo, ¿vale? Mira lo que tengo aquí. Una pluma que nos hablan de señales, que nos hablan de la parte espiritual. Tú vas a recibir muchas señales. El oráculo. Tenemos aquí un siervo. Tenemos aquí lo que es un ángel o un hada, justo como se vio ayer. Y tengo aquí lo que es un dragón. A mí me está diciendo, cariño, que las cosas empiezan a acelerar. El mal no va a poder contigo. ¿Por qué te digo? Porque tienes energías buenas alrededor del dragón. Tienes energías buenas. Muchos de vosotros de repente ha empezado o ha llegado el momento en el cual tú te vas a liberar de un mal. Tú vas a sentir como que de repente me dice Richard, últimamente sentía yo como una carga, estaba como cansado, cansada, o a veces de repente me venían una sensación como de miedo, de tristeza, de dolor. Pero quizás de repente muchos de ustedes ya lo está pasando, o a partir de que veas tú esto, vas a ver un cambio, vas a sentir paz, vas a sentir alegría. Me dice que siempre tienes que salir un poco también, ¿vale? No te quedes de repente encerrada en casa o encerrado, que respires un poco, que te renueves de aire. Siento que el mal se va de tu vida. Me sale lo que es aquí, lo que es un ciervo. Puede ser que tú estés lidiando lo que es con un Capricornio, ¿vale? Puede ser un Capricornio, tranquilamente. O que simplemente nos están diciendo también la naturaleza. Vas a empezar a recibir señales también a través de la naturaleza y me hablan de que las cosas empiezan a acelerar en tu vida. Todo. Algún tipo de señal o de mensaje vas a recibir, aparte de esta lectura. Puede ser que en tu casa vas a ver plumas, puede ser que en tu casa va a ingresar lo que es algún animal. No lo mates, por favor. Trata de rescatarlo y si de repente es un animal que te causa mucho daño, mucho temor, busca una persona que te ayude. No lo mates, por favor, porque esa es tu energía, ¿vale? Puede ser que a lo mejor exista una persona que te está haciendo daño y te envía este tipo de animal para que tú tengas miedo y para que tú prácticamente sentencies el mal, como que tú estás aceptando. Recuerda que todo es libre albedrío, recuerda que nadie tiene control de ti, pero si tú das permiso, entonces estás aceptando esto. Si ves de repente entrar a tu casa algún tipo de animal, un animal que tú nunca has visto, o un animal que a lo mejor tú has visto, pero jamás entró en tu casa, no lo mates, sácalo con cuidado, busca ayuda y libéralo. Ya lo que pase después de tu casa es otra historia, ¿vale? Muy bien. Por eso nos dicen que se van a acelerar las cosas. Vamos a ver. Te voy a sacar lo que es respuesta en el tarot egipcio. Vamos a dejar esto aquí un poquito. 3 grupos y tú vas a elegir uno de ellos, ¿vale? 3 grupos y tú vas a elegir uno de ellos. A ver. Listo.
Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del mago es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del loco es un no, pero todo puede cambiar, ¿vale? El número 0 no es ni un final ni un comienzo. Te voy a dar lo que es las características. Siento de repente que tú, puede ser que sientas la energía de una abuela, ¿vale? De una abuela. He podido visualizar esto. Puede ser que a lo mejor tú has tenido pérdida de una abuela, has sentido su presencia o has escuchado de repente susurros o su voz de una abuela, ¿vale? Es lo que he sentido, pero puede ser un abuelo también. Puede ser, pero la energía más fuerte es de una abuela, pero puede ser un abuelo también, ¿vale? Porque lo que es en cuestión de energías no distingue entre hombre o mujer, simplemente se da. Vamos a ver. La carta del 3 de copas, muchos de vosotros van a coincidir con grupos de amigos o muchos de vosotros van a coincidir de repente con amores del pasado. Cabello rubio, cabello negro y cabello rojo. ¿Alguno de ellos o de ellas tiene algún tipo de tatuaje en la espalda? Siento que hay una liberación, siento que hay una persona que a lo mejor se va a divorciar, ya sea la persona de tu interés o tú te vas a divorciar. Tranquilamente vosotros trabajan algo relacionado de repente con, me habla de joyas, me habla de cajas fuertes, de seguridad, bancos, tiendas, o tienes un cargo importante también, o la persona de tu interés tiene un cargo importante. Puede ser alguien de elemento agua, puede ser. La carta del mundo. Muchos de vosotros de repente tienen trato, contacto, comunicación a través de las redes sociales. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, la persona de mi interés teletrabaja o tú teletrabajas. O su trabajo está relacionado a través del internet también. Veo que muchos de vosotros de repente la persona de tu interés está lo que es en el extranjero y tú necesitas saber de ellos. Algunos de ellos también creo que su trabajo está vinculado a lo que es con la parte, con las matemáticas, con el diseño. Puede ser que sea un pintor también, ¿vale? O un diseñador. Te voy enseñando aquí las cartas. Un pintor tanto lo que es en la parte de cuadros como también de casa, ¿vale? El pintor de brocha gorda. Muchos de vosotros están lidiando con un Sagitario, porque me sale bastos. Puede ser que esta persona tenga rasgos afroamericanos, mulatos, pero veo que es de piel blanca, pero tiene el cabello muy rizo. O en plan rasta, ¿vale? En plan rasta, el pelo rizo. O son trigueños o trigueñas, pero tiene el cabello como si fuera de alguien de África o afroamericano, ¿vale? Veo que es una persona que también de repente su trabajo está vinculado a lo que es con la salud, la meditación. Es una persona que también es muy inteligente, las cosas como son, y veo que te conoce muy bien. La carta de la justicia y la carta de el caballero de copas. Veo que muchos de ustedes van a empezar lo que es una nueva historia, un nuevo amor. Hay un grupo de ustedes que también tiene que tomar una decisión ya, una decisión ya. Quizá de repente la persona de tu interés tiene rasgos asiáticos, tiene los ojos chinitos, cabello negro, puede ser que sea de piel blanca o de piel trigueña. Hombres, cabello negro, delgados, también pueden ser mujeres, cabello negro, delgados o delgadas y que tengan algún tipo de tatuaje en el brazo o antebrazo. Son personas que a lo mejor de repente quieren seguir en contacto contigo o te han dicho o han expresado sus sentimientos hacia ti. Esta persona tranquilamente vive lo que es en una isla o vosotros viven lo que es en una isla o cerca de la costa de esa isla. Veo que hay un encuentro entre río y mar también, ¿vale? ¿Por qué te digo Sagitario? Porque hay un caballo también por aquí. Te voy explicando las cartas, ¿vale? Te lo enseño. Muy bien. Y la persona que te digo que tiene un cargo importante está aquí. Muy bien, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Dime algo, por favor. Dime algo. Me ha encantado hacer tu bonus. Espero que a ti también. Pero tenía que hacer esto. Tenía que hacer esto porque lo que pasó ayer fue increíble. Hasta la vista y te me cuidas. Gracias por tu apoyo. Un besote, Escorpio.